videoconferencia. Para los que recién están entrando, buenas tardes, bienvenidos. Se van a dar cuenta que los estamos silenciando. Cuando sea el turno de que quieran participar, que va a haber un momento, una instancia para que ustedes puedan hacer sus preguntas, los desilenciamos a ustedes mismos, ¿de acuerdo? Vamos a esperar unos minutitos más para que entren algunas personas. Bueno, buenas tardes a todos los compañeros que se están conectando de distintos lugares, profes, inspectores, maestros. Muchas gracias por participar. Bueno, mientras van entrando, recordarles que este ciclo de videoconferencias forma parte de los que venimos transitando con el equipo técnico Educarte, que comenzamos con la videoconferencia de artes visuales, que seguimos con videoconferencias en música, y en esta oportunidad en énfasis teatro. Que bueno, siempre van a estar compartidas por sus inspectores, que aparecen compartidas en nuestra página Wix, que ahí ustedes se pueden enterar de las distintas videoconferencias, luego quedan grabadas y van a ir a YouTube, por si alguien no puede llegar a verlas hoy, la puede ver en YouTube más adelante. ¿Qué más compartirles? Bueno, que también en nuestra página vamos colocando ya sea los llamados que van apareciendo, los talleres, los cursos que van apareciendo, para que ustedes estén como actualizándose y formándose constantemente. Esto de la formación permanente que tanto nos interesa a nosotros los docentes, y más en el área artística, que sabemos que es bastante complejo. Bueno, contarles, ¿qué más les podemos contar? Que para terminar el año tenemos en octubre, que después les pasaremos bien la fecha, la última videoconferencia, o la penúltima, no sabemos, que va a ser enfocada hacia la danza y la expresión corporal, que va a ser finalizado más o menos finalizando octubre. Agradecer a Tecnología Educativa, que nos está haciendo la parte de difusión, con el Zoom, y en la página de tecnología también. Agradecer a todos los colegas que están hoy presentes. Entendemos y sabemos que no es fácil venir corriendo de los lugares de trabajo, conectarse, así que por eso estamos haciendo este aguante para que puedan todos llegar a conectarse. Bueno, contarles que hoy tenemos con nosotros a Gustavo, que es parte de Gustavo Suárez, que forma parte del equipo técnico Educarte, ahí está Gus, que es el que va a disertar hoy, realmente con algo muy interesante, y que pocas veces podemos generar y desarrollar. Así que contarles que Gustavo es actor, docente, investigador, docente de primaria, de secundaria, a lo mejor ya lo han visto también y lo han escuchado, así que le voy a dar pie a Gustavo para que pueda contarnos acerca de su videoconferencia. Y bueno, les pido por favor a los que van ingresando que disfruten, y los que ya están ahí, que las preguntas vamos a generar un espacio lento. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias por estar acá. Bueno, la intención de esta charla, más que una disertación en realidad, o sea, es más que nada una charla en la que vamos a proponer algunos disparadores básicamente una excusa para intercambiar entre nosotros cómo desarrollamos nuestras prácticas docentes, ¿no? O sea, cómo trabajamos el teatro en las escuelas. Para eso vamos a tener ese espacio al final. Así que, bueno, nada, básicamente eso. Nos interesa mucho
focalizarnos en eso. Bueno, bien, la charla se llama Teatro Postdramático para niñas postmodernas, ¿no? O sea, en ese sentido me pareció importante hacer... les pido un segundito porque hay mucho ruido, un segundo. Ok, porque, perdón, había... Okay. Bien, en ese sentido me parecía importante iniciar esta charla con un contexto, generar un contexto, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos del sujeto contemporáneo, ¿no? O sea, cuáles son esas variables, esas problemáticas, ¿no? Que nos atraviesan como sujetos contemporáneos, ¿no? Que somos nosotros, los docentes, los niños, los maestros, las maestras, en fin. Para comenzar me gustaría compartir un concepto de Danto, que tiene un libro que está bastante bueno, que se llama Después del fin del arte. En ese libro Danto habla del paradigma del arte, digamos, como lo compara con un collage, ¿no? En el que hay dos puntos, ¿no? Y un plano, dos puntos que convergen, digamos, en un plano. Y él se hace la siguiente pregunta. La realidad, dice, es que no tenemos ya dos puntos, tenemos una multiplicidad de puntos, y la realidad es que ya no hay un plano, dice Danto, tampoco tenemos un plano. Entonces él habla de que los límites del arte se diluyen, ¿no? Ya no hay un relato que dirija la historia del arte, un único relato que dirija la historia del arte, ¿no? Esto se empieza a complejizar, ¿no? Entonces, cuando Danto habla de estos relatos, ¿a qué relatos hace referencia? Hace referencia a los relatos legitimadores de los saberes que habla Lyotard, ¿no? Esos relatos que de alguna manera, bueno, básicamente Lyotard hablaba del catolicismo, el comunismo, el iluminismo, y me está faltando uno, y el capitalismo, ¿no? O sea, como los cuatro grandes relatos que ordenan nuestra conducta, nuestra manera de proceder, que nos dicen lo que podemos decir, lo que podemos pensar, de qué manera podemos, lo que podemos investigar, etcétera, 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 etcétera. Son relatos que, bueno, eso, que básicamente legitiman nuestros saberes, nuestros comportamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones determinan a los sujetos, determinan como personas, ¿no? Entonces, la realidad contemporánea se empieza a complejizar, ¿no? Cada vez más, ¿no? Porque ya no hay un relato, al haber muerto esos grandes relatos que legitimaban nuestro proceder, nuestra manera de pensar, etcétera, 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 ya no hay un relato, sino que hay una multiplicidad de relatos, hay un montón de relatos que abarcan diferentes aspectos de nuestra realidad, ¿no? Hay miles de relatos en una realidad acuosa, ¿no? Esta cosa de Bauman, ¿no? Y los límites están desdibujados, ¿no? de alguna manera. Entonces, digamos, sigo en esto para más o menos contextualizar, y recordemos que estamos contextualizando dónde nos ubicamos como sujetos contemporáneos, básicamente, ¿no? Entonces, la muerte de los relatos, de los grandes relatos legitimadores del saber. Hay una gran cantidad de micros relatos que de alguna manera construyen nuestra realidad. Y bueno, a todo esto se suma lo que Derrida plantea acerca de la deconstrucción. También me gustaría como traerlo un poco acá, ¿no? Derrida plantea que el texto está integrado por lenguaje, el lenguaje está integrado por signos,
la realidad se puede leer como un texto, ergo, la realidad se puede leer como un sistema de signos. El tema que los signos que integran el lenguaje, digamos que han cambiado determinadas características sustanciales, ¿no?, que los definían por otras. Entonces Derrida nos dice que el centro está descentrado, ¿no? Y en esta idea del centro me gustaría compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos el teatro, ¿no?, ¿cuáles son aquellos aspectos centrales del teatro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene que existir para que haya teatro? Y entonces, por ahí podríamos pensar en el conflicto, podríamos pensar en la fábula, en la trama, podríamos pensar en los personajes, ¿no? Cuando decimos teatro decimos conflicto, decimos trama, decimos personajes, ¿no? Pero si el centro está descentrado, ¿no? O sea, si sacamos, por ejemplo, los personajes, ¿no?, y nos quedamos solamente con el conflicto, ¿no?, digamos, y la fábula, entonces vamos a tener un hecho determinado en el que, bueno, es contado a través de determinados aspectos en los que no hay personajes, hay cuerpos, hay voces, hay sonidos, ¿no? Eso en el caso de que, y podemos también sacar la fábula y quedarnos con los personajes solamente, y el conflicto, ¿no? Entonces empieza acá a complejizarse un poco el asunto de la realidad de nuestro teatro contemporáneo, en realidad, que es sobre lo que vamos a charlar ahora después, una vez que termine con este contexto, ¿no? Entonces, hay una crisis, podríamos decir, de unidades identitarias, ¿no? Esto tiene varios aspectos súper positivos, en realidad, ¿no?, que es la crítica, el cuestionamiento, ¿no?, a una lógica logocentrista, eurocentrista, falocentrista, ¿no?, que evidencia un sistema jerárquico, digamos, ¿no?, polar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la realidad es que el director y el actor no están en el mismo lugar, ¿no? Nosotros observamos, vemos el director arriba, el actor abajo, ¿no?, el hombre, la mujer, ¿no? Entonces, remover los centros y probar nuevas centralidades. Y ahí nos vamos cada vez más acercando al tema del teatro postdramático, ¿no? Bien, como vemos, hay varios factores que, como decíamos, condicionan nuestra realidad como sujetos, ¿no?, como sujetos contemporáneos. Y por supuesto la teatralidad, el teatro, que es lo que vamos a hablar. Seguimos sumando complejidades, ¿no? Por otro lado tenemos los descubrimientos de las ciencias puras, ¿no?, la teoría del caos, la teoría de los fractales, los multiversos, ¿no?, que lo que hace básicamente es cuestionar la noción de realidad, ¿no?, y de objetividad, ¿no?, que básicamente lo que nos dice es que no tenemos ninguna posibilidad de no modificar el comportamiento de lo que investigamos. Eso se va poniendo cada vez bueno, y cada vez más bueno y cada vez más complejo también. Más procesos económicos, ¿no? A la posmodernidad también se le llama capitalismo tardío, la quinta revolución industrial, capitalismo avanzado, etcétera, 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 ¿no? La economía se acelera y toma todo, ¿no? Toma también nuestra subjetividad. Nuestra subjetividad se torna en un lugar de comercio, ¿no?, y se globaliza, ¿no? Por supuesto, dependiendo también de las diferentes territorialidades, ¿no? Digamos, eso, básicamente, ¿no? Entonces, hasta aquí tenemos sujetos plurales que dudan de la realidad, que no entienden la objetividad, y le vamos a agregar otro elemento más, que es las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Lo que Baudrillard plantea como la sobreexposición y el hipervínculo, ¿no?
Baudrillard lo que dice es que ya no estamos en una sociedad neurótica, ¿no? Como dice, histérica, sino que estamos ya en una sociedad esquizofrénica, dice en algún punto. Nosotros, y con el auge cada vez más de las redes sociales, multiplicamos nuestros yo, ¿no? Y proyectamos contenidos que a su vez por ahí no tienen público, y que no tienen un receptor, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y la mirada del otro en la definición de la identidad no importa? Bueno, justamente, porque nuestra identidad se constituye con la mirada del otro, este asunto complejiza aún más, ¿no? También en cómo nos mostramos también a través de las redes sociales, según la red social en la que elegimos para mostrarnos, ¿no? Porque hoy en día no es lo mismo Instagram que Facebook, que otras redes sociales, ¿no? Esto también repercute de alguna manera en cómo nos autorrepresentamos y en cómo nos autoconstruimos, digamos, ¿no? Pero también tiene un aspecto positivo, por suerte, todo esto, que es que aparece una autoconciencia del sujeto creador. No es que no existiera antes, ¿no? Quiero decir, ya existía, pero hay una autoconciencia del sujeto creador, el sujeto como productor de sentidos. Y entonces ahí empiezan a aparecer unos procesos de autorreferencia, llamémosle, ¿no? Estructuras biodramáticas, estructuras biográficas, estructuras autoficcionales, ¿no? Diferentes maneras, diferentes formas de decirnos de decirse a sí mismo, ¿no? Entonces, conclusión, ya cerrando este contexto en el que estamos parados, en el que estamos todos nosotros parados, ¿no? Con estas complejidades que nos atraviesan, ¿no? Todos estos cambios que nos modifican, ¿no? Modifican al sujeto, también por supuesto modifican los objetos que este sujeto crea, ¿no? Entonces pensar que el arte no se ve modificado por estos aspectos, digamos, es inocente, naif en realidad. No solamente se ven modificados los creadores, ¿no? los docentes, sino también el público, ¿no? En la manera de mirar, ¿no? Mirar se transforma en una acción, ¿no? Pienso que hemos colocado a los espectadores durante tantos años allá abajo, al oscuro, ¿no? Callados e inmóviles. Y entonces ahora la pregunta es cómo empiezan a recuperar la agencia, no es que le damos la agencia, cómo ellos empiezan a recuperar la agencia. Y ahí empieza a entrar todo este tema del teatro postdramático. Me gustaría por ahí ir compartiendo, en la medida que voy charlando algunas cuestiones específicas del teatro postdramático, o sea, hasta acá, como les decía, un contexto y entender cómo todos estos factores nos modifican como sujetos y como creadores, ¿no? Y ahora la idea es como ir viendo qué ha pasado en todo esto y cómo todo esto modifica nuestras prácticas teatrales, ¿no? O sea, modifica nuestras formas de hacer teatro. Nati, ¿puede ser el video? Ahí va. Yo voy a poner un video para que vayamos viendo de diferentes imágenes de puestas en escena. Puestas en escena, desde ya lo digo que es una manera tradicional en este paradigma del teatro postdramático, de decir las cosas, ¿no? O sea, de diferentes creadores. Ahí está, sí. Ahí está, ahí vamos viendo diferentes. Sobre el final del video están los nombres de los diferentes creadores que vamos a compartir. El término teatro postdramático es un término que propone Lehmann, ¿no? En un libro que se llama El teatro postdramático del año 99.
¿no? Teatro postdramático, y lo que hace más que nada, más que definir un tipo de teatro, lo que hace es describir de alguna manera lo que venía ya sucediendo a partir de los años 70 en Europa. Después pasaron años, tuvieron que pasar años para que esto llegara finalmente acá, ¿no? Son prácticas que ya él venía observando, que venían sucediendo. Él hace como una división, él le llama teatro, por ejemplo, predramático a toda la etapa del teatro griego, ¿no? Él dice que es más ritual, si se quiere, ¿no? Teatro dramático, toda la etapa del teatro de texto, digamos, hasta Brecht, más o menos, que ya empieza a generar ahí un quiebre, y el teatro postdramático, bueno, eso a partir de los años 70 para acá. En esta realidad europea, quiero decir, acá todo lo tenemos que correr bastante más, bastantes años más, ¿no? Entonces tenemos teatro predramático, dramático y postdramático, que es esta realidad que estamos viviendo. Bueno, todo esto que estamos viendo son fotos de puestas digamos, de obras, ¿no? O sea, perros en escena, muñecos inanimados, ¿no? La disposición del público, ¿no? Esta cosa que hablábamos hoy, ¿no? Ya no se usa tanto el teatro a la italiana, ¿no? Como se usaba en un momento. Una acumulación, es Bob Wilson, ¿no? Que es un creador que en los 80 era un tipo inentendido, después ya se gusta cada vez más y ya es parte de, ¿no? O sea, el teatro postdramático, esto creo que es fuerza bruta, me parece. Esto es fuerza bruta. Casi que podríamos decir que el teatro postdramático es el teatro, digamos, ya no es como el teatro de vanguardia, si se quiere. Quiero decir, es el teatro que vemos hoy en día cuando vamos a ver el teatro. Ahí, capaz que te pido ponerlo en silencio. Ahí, esto no es, quiero decir, no es que, no pensemos al concepto de postdramático, de Lehmann como una cosa como totalitaria, ¿no? Sino, por supuesto, veámoslo con una visión también territorializada, ¿no? De cómo, qué teatro nosotros compartimos, qué teatro hacemos de acuerdo también a nuestras realidades en el territorio, a nuestras prácticas, básicamente, ¿no? El conocimiento a través de la práctica, ¿no? De Dewey, ¿no? ¿Qué? ¿A mi volumen? ¿De la computadora? No sé. Está subidísimo al máximo. Decía, ¿no? Teatro, la práctica, ¿no? El conocimiento a través de la práctica, básicamente. Bueno, voy tirando algunos conceptos, algunas cosas que también ya las vamos visualizando acá en estas fotos, en estas obras postdramáticas, que a priori nos pueden parecer un poco locas, alocadas, ¿no? Y también vayan viendo y pensando, inspirándose quizás en estas imágenes y qué de estas espacialidades podemos llevar a nuestras prácticas en las escuelas, ¿no? Digo, por supuesto, hay de todo, acá hay megas producciones y hay cosas que no, sinceramente, que son muy simples de realizar. Entonces, decía, lo dramático se toma como un modelo natural de lo que debería ser el teatro y cómo debería seguir siendo, ¿no? En esta etapa anterior, ¿no? Esta cosa de sostener el texto. El teatro es el texto, es la representación del texto. De hecho, ya el concepto de representación va quedando cada vez más atrás. Los cuerpos no están representando, no representan nada, sino más bien presentan, evidencian, están ahí, casi son biográficos, ¿no? O sea, esto es básicamente lo que sucede hoy en día con el teatro, ¿no? Esto lo dice Barthes. Barthes es un pensador, es un director de teatro argentino, ¿no? Él dice, el teatro, una maquinaria tonta que repite sus procedimientos, que se interroga poco sobre su propio funcionamiento y que también establece un vínculo atontado con la mirada.
tanto arriba como abajo de la escena, se produce un fenómeno que no modifica nada y que solo confirma lo ya sabido, ¿no? Es un poco provocador el decir esto, ¿no? De que, bueno, el teatro, a ver, chicos, no está pasando nada, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Supongo. Por otro lado, en el teatro postdramático, ¿no? El concepto de belleza, ¿no? La belleza, lo postdramático, quiero decir, actúa en una época de autorreflexión sobre el concepto de belleza, ¿no? El concepto de belleza hegeliano, ¿no? En el sentido de que las cosas hermosas son las que prueban que el hombre está en casa dentro del mundo. Yo creo que el mayor cambio del teatro postdramático de esta era que describe Lehmann tiene que ver con un corrimiento en esta cosa de realidad que decíamos de mover el centro, ¿no? Hay un corrimiento del texto, básicamente, ¿no? O sea, no es que, por supuesto, después lo vamos a ver, no es que ya no se use más el texto, que, todo lo contrario, pero sino que dejó de ser lo importante, el texto, ¿no? Como esta cosa que como nosotros los teatreros sabemos, oh, el texto, qué gran texto, ¿no? Cuando nosotros nos decían, o quizás nuestros profes también, ¿no? Por supuesto que hay grandes textos y que se siguen escribiendo grandes textos, ni que hablar. Entonces se desplaza el teatro de habla, ¿no? Incorporando otros textos, ¿no? Diferentes, como interrogatorios, cartas, u otros textos que no son dramáticos, ¿no? Hay una heterogeneidad del lenguaje, ¿no? Una pluralidad, ¿no? Aparecen las mezclas, como podemos ver acá perfectamente, las artes plásticas, los conceptos de la sociología, de la filosofía, etc., ¿no? Ven qué hermoso eso. Tenemos micrófonos, podcasts, perfectamente podrían ser, ¿no? Esta admiración por la mimetización también, ¿no? Bueno, las pantallas, ¿no? Las pantallas, digamos, seguramente no hay una obra en la que ya hoy en día vayamos a ver que no haya una pantalla, ¿no? Los reflejos, quiero decir, también mirar esas texturas insisto, en ver cómo qué podemos reproducir de todo esto en nuestras prácticas teatrales con los niños, ¿no? Eso era una bandeja, ¿no? Que era un reflejo. Bueno, en fin, sigo. En el teatro postdramático hay un énfasis del teatro no como representación, como decía hoy, de un texto, sino como una creación de acontecimientos, ¿no? Acontecimientos poéticos, acontecimientos corporales, ¿no? El teatro, como dice Dubati, que es otro que les recomiendo también, Jorge Dubati, un gran pensador argentino realmente, el teatro como acontecimiento. El teatro ya no es que estén representados, el teatro nos acontece, ¿no? El teatro como convivio, ¿no? Estamos conviviendo ahí. Y entonces se pone el foco no solamente del espectador, sino también entre los espectadores, ¿no? En el teatro dramático todas las resoluciones, decía, ¿no? Dice Lehmann, ¿no? En el teatro dramático todas las resoluciones se dan en estructuras dialógicas. No es actualmente un modelo realista del ser humano, dice Lehmann, ¿no? Ni en lo social ni en lo político, las decisiones se toman por complejas estructuras de poder, ¿no? Como veíamos hoy, ¿no? El texto, esto lo dice Tadeusz Kantor, ¿no? El texto como un compañero de juego, ¿no? Les invito también a implementar prácticas en las escuelas, ¿no? Pensando el texto como un compañero de juego, ¿no? Pero como un elemento más, no como el más importante a la hora de construir teatro, ¿no? Y es linda esa imagen, ¿no? Un compañero de juego querido, convocado, sí, pero al mismo tiempo sin otra obligación que el desarrollo del juego, ¿no? Barthes dice, ¿no? El problema no está en no respetar el texto. La literatura es algo maravilloso. Lo que él dice, y esto está buenísimo, es que hay que producir apareamientos en la escena,
¿no? Este concepto me parece súper fuerte, ¿no? Esta cosa de producir apareamientos en la escena. También como docentes investigadores, ¿no? ¿Qué pasa si mezclo esto con esto? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Qué aparece? ¿No? Seguramente vamos a tener un potencial poético mucho mayor a que si agarramos una obra, un cuentito, y le damos a los niños para que lo representen, quizás, bueno, en fin. Apareamientos en escena, ritmos, dice, energías, intensidades, un campo propositivo, poético de cada actor. En este caso yo lo trasladaría a cada niño, a cada estudiante, ¿no? El campo propositivo de cada niño, ¿no? Producción permanente durante los procesos de un pensamiento filosófico, ¿sí? De un pensamiento social, estético, ¿no? Bueno, en fin, como decíamos, el término puesta en escena, ¿no? Da cuenta de una tradición, ¿no? Una concepción tradicional del texto, ¿no? Lo que importaba era la puesta en escena, ¿no? Uno lo que hace cuando le dan un guión, un libreto, bueno, el director lo que hace es pensar la puesta en escena. Todos conceptos que ya van quedando cada vez más atrás y más atrás, ¿no? A ver, la realidad del teatro no es una, quiero decir, conceptos todos que, por supuesto, conviven, ¿no? La descomposición de la totalidad de un género en partes individuales generó el desarrollo de nuevos lenguajes formales, concebidos como realidades teatrales autónomas, ¿no? El lenguaje verbal, por un lado, el lenguaje del cuerpo, el lenguaje del espacio, de la iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso está buenísimo y es súper motivador para nosotros docentes trabajar, decir, bueno, vamos a trabajar el espacio, ¿no? Porque además está, digamos, por supuesto en el programa nuestro de primaria en teatro, el trabajo específico del espacio, el trabajo específico de la representación, ¿no? Y de los elementos de iluminación, etcétera, etcétera. La preeminencia del texto cede ante otros elementos, tales como el espacio, el aspecto visual, el musical, el ritmo, la experimentación. Y otro uso que también se lo ve acá en estas puestas que nosotros tomamos viendo, en estas fotos, la aparición del texto como más bien gráfico, ¿no? O sea, el texto aparece, sí, pero no como un uso, digamos, no como un uso no representativo, quiero decir, ¿no? Sino, muchas veces aparece, por supuesto no lo podemos percibir acá, ¿no? Pero sino como un sonido, ¿no? Una textura sonora, a veces como tipografía, como lo vemos ahí, ¿no? Proyectada en una pantalla, ¿no? Dicha automatización del lenguaje permite poner en escena la superficie del lenguaje, ¿no? Se crea una cesura en la comunicación, se combina con la repetición, la fragmentación, en la que hace invisible el funcionamiento verbal y permite reflexionar acerca del fenómeno de la comunicación. Lo verbal, lo textual, no ilustra. El texto ya deja de ser un lenguaje que tenemos que descifrar, sino un paisaje, ¿no? Textual por recorrer, un paisaje textual por recorrer en su materialidad, ¿no? Esto también incluye la posibilidad de no leer la obra como si fuera un texto, sino de ver el espacio que este texto ocupa, recorrido y verlo, visualizarlo como figuras geométricas, ¿no? El texto como figuras geométricas, las letras como líneas, etcétera, etcétera, ¿no? Vemos entonces el acontecimiento plástico, ¿no? Y no leemos, miramos el texto como un cuadro, ¿no? La letra como una línea, como un dibujo. ¿No? Lo que hace esto, lo que insiste en estos conceptos de alguna manera es eso, desplazar la importancia del texto, ¿no? Salgamos del texto como lo más importante, como lo único, ¿no? Que atraviesa al teatro, ¿no? Usemos el texto, juguemos con el texto, fragmentémoslo, juguemos con lo sonoro, en fin, ¿no? A ver, ay, no sé qué toqué, perdón. Ay, ¿qué fue?
Bien, el espectador se centra, sigo con algunas premisas del teatro postdramático, en cuanto al espectador, ¿no? ¿Qué pasa con el espectador ahí? Se centra en la relación entre el acontecimiento y los espectadores entre sí, como decía hoy, ¿no? La hibridación del arte se configura en una cantidad de signos que se multiplican y los espectadores tienen que construir una articulación personal de estos signos, generando sus propias narrativas, ¿no? En esto de devolverle la agencia, ¿no? De alguna manera al espectador, ¿no? De sacarlo de esa zona de oscuridad, en el teatro que lo habíamos metido, en el público, ya a la italiana, de decir, bueno, no solamente lo iluminamos, sino lo movemos, las hacemos circular por las salas, por los diferentes espacios, ¿no? Sino que también lo interrogamos, le preguntamos, ¿no? Y ellos tienen que ir hilando de acuerdo a sus narrativas personales lo que va viendo, ¿no? Lo que se ve tiene múltiples lecturas. Bueno, eso básicamente. Muchas puestas en escena que a los espectadores se les invita a ir a lugares privados, ¿no? Como a lugares pequeños, puestas en escena, ¿no? Esta cosa, obviamente voy a decir puestas en escena, ¿no? Es algo que está como metido a fuego en nosotros. A entrar en un ambiente especial durante un par de horas, experimentar una situación poco común, ¿no? Donde se lleva a cabo una acción, a veces es una lectura, a veces es una presentación. El teatro postdramático también vino a recordarnos que el cuerpo es lo más importante, y esto me parece fundamental. El cuerpo es lo más importante, ¿no? El cuerpo es nuestro material esencial, ¿no? Las emociones, por supuesto, sí, también, ¿no? Pero sobre todo el cuerpo, y pienso más que el cuerpo que las emociones en esta noción anterior, ¿no? Stanislavskiana, ¿no? Que teníamos de las emociones, como, ¿no? El teatro psicológico, se le llama, etcétera, 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 ¿no? Un teatro de estados, ¿no? Bartís, como yo se los comentaba hoy, el director argentino hace teatro, digamos, se le puede concebir como un teatro de Estado, ¿no? Que en realidad es un término que viene ya de antes, de Pavlovsky, en realidad también argentino él, ¿no? Entonces, Bartís nos dice, ¿no? Un teatro de estados, un teatro de cuerpos afectados por el acontecimiento, ¿no? Como decíamos hoy, lo que nos acontece, el acontecimiento teatral en el que los actores, podríamos siempre traducirlo, ¿no? En el aspecto docente, ¿no? Nuestros alumnos, ¿no? Por supuesto, nuestros estudiantes, nuestros niños, no son actores, quiero decir, ¿no? Pero desde ese concepto, ¿no? De cuerpos en el que los actores, en su dinámica con el director, constituyen el centro de su materia poética y la fuente del imaginario. Un teatro cuyo centro es el relato de actuación. El secreto del teatro de estados es la aceptación del campo poético de los actores, ¿no? Como hablábamos hoy, ¿no? Las personalidades poéticas, en este caso ya lo traduzco, ¿no? De los niños, ¿no? Las personalidades poéticas de los niños, ¿no? La fuerza asociativa que los niños tienen, ¿no? Todo eso es material para nutrirnos nosotros, ¿no? La velocidad en la respuesta, ¿no? Una emotividad profunda, ¿no? Y vigorosa, que sabemos que es así, que eso sucede. Un espacio reducido, dice Bartís, no se necesita más, multiplicado por la forma, 2 o 3 objetos usados como soporte narrativo y el tema del ritmo teatral, que es pura intuición. Eso es como que dice Bartís, como que no se enseña. De hecho, es muy difícil enseñar el tema del ritmo. Volátil, indescifrable. Bueno, muy bien. Hasta ahí algunos aspectos del teatro postdramático. ¿Sí? Pará, si querés vamos a pasar al final, Nati, puede ser que ahí están los créditos, digamos, de los directores que vimos, ¿no? Un poquito antes, algunos muy conocidos, otros, bueno, ¿no? Mushin, Barba, Wilson, bueno, se me viene ahora a la cabeza también Lola Arias. También otro aspecto del teatro no postdramático, perdón, es que también el uso no de actores, ¿no? En muchas obras se utiliza personas reales, ¿no? Y pienso en una apuesta como les decía, de la directora argentina Lola Arias, ¿no? En el que ella
pone a dos actores en escena y en el centro un corralito con un bebé, ¿no? Y uno de los actores, de las actrices, en realidad la actriz es la mamá, ¿no? Entonces la mamá le va, la puesta en escena, la obra se ve condicionada por las actitudes del niño. El niño en el centro de la escena, ¿no? El bebé en realidad, y si el niño pide tomar la teta, allá va la mamá y ella continúa, o sea, ¿no? Y también ella hizo una puesta en escena con, ¿cómo se llama? Con combatientes de las Malvinas, ¿no? El uso del trabajo con no actores, ¿no? Es una cosa como muy biográfica, si se quiere, como hablábamos antes, ¿no? Hasta ahí vamos más o menos bien. ¿Me hacen así con el dedito? ¿Me hacen? Ok, bien, ok. Entonces, ay, no puedo creer la hora, bueno, ok. Nada, rápidamente, que me interesa hablar, que ustedes, ¿no? Que hablemos sobre cómo son las prácticas de ustedes. Me gustaría compartir algunas cositas, algunos trabajos que hice en la escuela, ¿no? Yo trabajo en la escuela 45, actualmente no, ahora estoy, digamos, acá en Educarte, pero trabajo en la escuela 45, mi cargo está ahí. También trabajé en la casa de Pérez un tiempo, y me gustaría compartir algunas cosas y en no sé, intentar contarles, compartir mi experiencia de cómo traduzco, cómo preparo las clases, ¿no? Los encuentros, ¿no? A ver, déjame ver, vamos a ver qué tenemos. Las artes visuales para mí es una fuente de inspiración enorme, gigante, gigante, ¿no? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Recuerdo que hubo un tiempo que estábamos hablando sobre los sueños, ¿no? Y un niño habló de unas pesadillas que él tenía. Esto ya lo estoy llevando a los casos prácticos, ¿no? De la escuela, cosas que me sucedieron y voy a compartir con ustedes, ¿no? Algunas cosas tengo fotos, otras. Gustavo, perdóname que te interrumpa. Subí un poquito la voz porque 2x3 se te escucha bajito. Estoy tan resfriado, les pido disculpas. Ah, perdón, Gustavo, no te hagas problema, Bueno, discúlpame. lo tengo presente, perdón, estoy súper congestionado, pero vamos. Tranqui, gracias, no te preocupes. No se me escuchó nada, gente, entonces. Sí, pero por momento es un susurro, es muy meloso. Tranqui. Bueno, ok. Bueno, entonces, estábamos trabajando sobre sobre la materia de los sueños, ¿no? En el que los niños traían relatos. Yo les había pedido que anotaran, ¿no? Que tuvieran a mí me gusta que ellos tengan una bitácora de viaje, ¿no? En ese año, ¿no? Como también yo como docente tengo mi bitácora de viaje, ¿no? Que es algo así traducido, la planificación, quizás, tengo, la planificación es mi bitácora de viaje, ¿no? O sea, que donde yo ahí anoto impresiones, cosas que veo de los niños, de cómo se relacionan, de frases, de cosas que dicen texto. Para mí, profe de teatro, por supuesto, lo interpreto muchas veces como texto. Yo digo, esto es un texto enorme, esto es hermoso lo que decís. ¿No? De los conceptos, etcétera, etcétera. Estábamos hablando sobre los sueños y un niño habla acerca de un sueño que había tenido de unos monstruos. Y digo, ¿cómo eran los monstruos? Me dijeron, eran largos, muy largos, eran flacos, altos, no sé qué. Bueno, yo me voy de la escuela como con eso en la cabeza, y pasa, y en un momento o sea, se me empiezan a aparecer como los cuadros de Dalí, ¿no? ¿No? Esta cosa de bichos largos, ¿no? Personas largas, algunos que se derriten. Yo digo, pienso, "Ay, qué lindo para empezar." Sí, sí, lo que hay ahí ahí está. Ahí les voy a compartir ahí unas imágenes que están mezcladas con Ernesto Neto también, que es otro artista plástico que en esa ocasión me vino bárbaro. Y entonces tenemos ahí a Dalí y a Ernesto Neto, ¿no? Y entonces, a ver si les podemos ver para que yo... Entonces,
pensé que es una... Ay, ya va. Sí, buenísimo, Nanti, muchas gracias. No, no se ve, hay un cuadrado adelante negro. Okay. No, no importa, no hay problema. Y ahí capaz que Yanira nos puede decir cómo hacerlo. Sí, no se ve. A ver que pruebe de vuelta cargándola. Okay. Capaz que dejar de compartir el video, el anterior. Ahí, bárbaro. Entonces ahí tenemos, ¿no? Estas imágenes, bueno, de Dalí, esos cuerpos, las extremidades alargadísimas, ¿no? Y estas imágenes de Ernesto Neto también, ¿no? Primero surgieron las imágenes de Dalí en mi mente. Por supuesto, primero los sueños el sueño del niño, ¿no? Cuando me describió esos cuerpos largos, ¿no? Vino Dalí, y de Dalí a Neto. ¿Por qué lo pongo acá, Neto? Porque nosotros generamos una experiencia corporal y en eso trabajamos los límites espaciales, en la que trabajamos los límites espaciales, la modificación del espacio, la construcción de escenarios, ¿no? En el que los niños tenían, digo, porque con poca cosa también se puede, digamos, las podemos, llevaban medias, ¿no? O sea, medias de estas, ¿cómo se llaman? Medias cancanes, ¿no? O sea, con un poquito de arroz en la punta, ya era suficiente y se generaba este efecto que nos propone Ernesto Neto en estas obras, ¿no? Y entonces, lástima, yo no tengo fotos para mostrarles ni video, pero esos niños con esas medias en las cabezas, ellos giraban y extendían la espacialidad de sus cuerpos, algunos con mediecitas finitas en cada uno de sus deditos y se habían transformado en monstruos, ¿no? Con ese peso del arroz en la punta, ¿no? O sea, eso generó una clase, más de una clase, una secuencia entera de clase, a partir de una imagen visual, quiero decir. Los motores de inspiración, ¿no? Pueden ser múltiples, como el relato de una frase de un niño, podemos asociarlo con una imagen de las artes visuales, ¿no? Que esto también es lo que plantea, como veíamos hoy, el teatro podramático, ya se diluyeron las fronteras entre las artes, ¿no? Y bueno, y esto ya les digo, bueno, se transformó en una secuencia hermosa de trabajo corporal, y como yo les decía, ¿no? El espacio personal, digamos, trabajé muchos contenidos con ellos, ¿no? Y para ellos era una fiesta, o sea, era un juego, ¿no? El abordaje, eso, de las clases, ¿no? Con los niños como una experiencia de juego. A mí me parece que, digamos, por supuesto, todos tenemos nuestros días, no siempre estamos para arriba, ¿no? Quiero decir, pero siempre como desde una experiencia de juego y el abordaje de las clases como una experiencia de acontecimiento, ¿no? Eso me parece fundamental. Y también, vuelvo a decir, bueno, no siempre las clases son así, pero siempre como docente tender a eso, ¿no? Que sea una experiencia, que sea un acontecimiento, que sea una fiesta para el niño. Porque esa experiencia no se la olvida más, o sea, sinceramente. Bien, hasta ahí. Eso de Ernesto Neto, ¿no? Los límites espaciales. Ahora me gustaría compartir otra experiencia. A ver cómo estamos de hora. Sí. Bien, vamos bien, ya. Hubo un tiempo que yo estuve colgado con esto que hablábamos hoy del teatro testimonial, del teatro biográfico, ¿no? De la autoficción. También esto, ¿no? O sea, seguramente muchos de ustedes son artistas, además de docentes, ¿no? Y entonces siempre mi obsesión, mi interés, mi pretensión, si se quiere, es no separar la docencia de mis inquietudes como artista, ¿no? O sea, muchas veces cosas que yo estoy trabajando en teatro, en mis talleres particulares o no, o lo que sea, también de ahí salen las inspiraciones para llevarlas a trabajar con los niños. ¿No? No somos personas diferentes en ese sentido, ¿no? Somos una misma persona con las mismas obsesiones creativas, ¿no? Entonces también me voy nutriendo de ahí, de todo lo que pasa alrededor. Un tiempo bueno, a ver, por ejemplo, acá me gustaría compartirle lo de la bici, Nati. Lo de la bicicleta, registro de la bicicleta. Esto, por ejemplo, hay
Es un cortito, el corto de... ¿Estamos ahí? Tranqui, mientras voy contando. Esto, rápidamente. Nada, le llevé un día un cortometraje, porque había visto un cortometraje, me parece que estaba bueno, se los compartí con los niños. A su vez vimos un video, un cortometraje sobre el uso de la bicicleta, ¿no? Ya la bici es algo que me encanta, ¿no? O sea, pero también para ellos es como re vintage la bicicleta, o sea, es como que se usa cada vez menos la bicicleta. Y yo digo, ay, qué lindo empezar a rescatar esto de la bicicleta, en general poesía en torno a eso, bueno, entonces empezamos a trabajar sobre la bicicleta. Le llevé este cortometraje. Ok, entonces ahí ellos ya les encopó el cortometraje, y después les llevé un video de una entrevista, de una historia muy conmovedora, muy hermosa, de dos primos, dos primitos también argentinos, que eran los gurises, del interior de Argentina, ¿no? Uno de los primos estaba en situación de discapacidad, en silla de ruedas, y entonces el otro primito ideó una manera de soldar de su bicicleta, ¿no? Adjuntarle como el Batman y Robin de nuestra época, al costado la silla de rueda, y ellos iban juntos a pasear por el pueblo en esa bicicleta compartida, y se lo llevé a los gurises para la entrevista. Ellos también, por supuesto, se súper conmovieron. Eso generó todo un espacio, una densidad poética que duró también muchas clases, ¿no? Esta cosa de la densidad poética. Los materiales van apareciendo y se van reproduciendo a su vez también, ¿no? Con algunos generamos un buzón en el que poníamos afuera de la escuela, y los papás, la gente que iba pasando, etcétera, los invitábamos, ¿no?, a depositar en el buzón una carta con una anécdota acerca del uso de la bicicleta. ¿No? Los papás, y si podían, adjuntaban una foto de su bicicleta, y eso, bueno, nos llegaron muchas cartas de muchos padres, muchos vecinos, ¿no? Contando acerca de la bicicleta, y con las fotos de las bicicletas de su infancia, o ellos niños, cuando eran niños con su bicicleta. Y después, posteriormente, realizamos una acción quizás media performática, estaba en este borde postdramático del teatro, la performance, la instalación, ¿no?, en el que usamos esas mismas cartas, cuando cuando los padres se van a esperar a los niños a la escuela, a las 5 de la tarde, a las 12, mientras estaban afuera, había un parlante instalado afuera, y un alumno en vivo les iba relatando por micrófono, iba contando, leyendo las cartas que nos iban llegando, ¿no?, como historias, ¿no? Y entonces se generaba como una especie de performance ahí, en el que los padres estaban en silencio, y del otro lado se escuchaba al niño decir, bueno, leía las cartas que nos iban llegando, ¿no? A su vez también, no sé si tenemos ahí, Nati, un registro gráfico. En el espacio en la Escuela 45 hay un salón muy grande, por suerte, ¿no?, que a veces no siempre lo tenía, pero en esa ocasión lo tenía, y generamos una especie de cómics, no, de historieta, de historia compartida acerca de la bicicleta, ¿no? O sea, en el piso, ¿no?, escribíamos con tizas de colores, las auxiliares agradecidas. Yo, por supuesto que juntos es una tarea de equipo, ¿no? Las auxiliares, las compañías auxiliares, junto conmigo, todo, después desmontábamos y limpiábamos pero en el piso con tizas de colores, y en un cuadradito cada niño iba plasmando sus historias relacionadas a la bicicleta, y al lado de ese dibujito hay otro dibujito de un compañero de al lado, ¿no? Esas historias a su vez se tenían que relacionar, ¿no? Se tenían que relacionar con lo que contaba de manera gráfica el niño,
con el compañero de al lado y del otro lado, de un lado y del otro. Entonces se iba formando contra toda la escuela, desde inicial hasta sexto, de los 2 turnos, una gran obra escrita, dibujada en el piso, en torno a la bicicleta. Último, y con esto redondeo, les voy a mostrar un videito que hice, no es un video, es un registro, ¿cómo se llama? Es un registro, con cierta intervención, ¿no? Como con cierta intervención a la hora de editarlo, por supuesto, ¿no? En esto que hablábamos hoy, o sea, no es un documental, hay una intencionalidad también en la edición, sonoro, ¿no? El Foley, ¿no? El cine, ¿no? Yo tenía como muchas ganas después, yo empecé a laburar acá, pero tenía como muchas ganas de retomar esta cosa como de radioteatro. En la pandemia hicimos un programa de radio, entonces tenía ganas como de, y lo sonoro, ¿no? Los soniditos, como que en aquella época los soniditos del radioteatro, ¿no? Entonces empezamos a trabajar sobre el Foley, el concepto de Foley en el cine, en el lleve video, etcétera, etcétera. Y los niños traían elementos y con los micrófonos de la escuela, los mismos que se usan para la entrada de pabellones nacionales, y cantar el himno, esos mismos micrófonos, usábamos los parlantes y los micrófonos, y traían objetos y experimentábamos acerca del concepto de Foley. Esto es un registro de eso. ¿Tenemos ahí los sonidos? Lo sonoro. Lo sonoro, las artes, no testimonial. Lo testimonial. No, pero no era esto. Ah, acá, sonidos, no te lo pasé, qué pena. Ay, queda para otra, bueno, está. No sé cómo te lo puedo pasar. Bueno, mientras redondeo, dame el pendrive. Dame el pendrive mientras redondeo ahí ya la charla y te lo paso. Porque, es lindo de ver esto. Entonces, vamos a abrir ahora un espacio de reflexión, de intercambio que me súper interesa saber cuáles son sus experiencias en sus prácticas docentes, cuáles son sus inspiraciones, cuáles son sus obsesiones, ¿no? Esta cosa que hablábamos del artista docente, docente artista, ¿no? Cómo nos van surgiendo nuestras clases, ¿no? Que está primero, si primero está el contenido y después aparece la imagen, el contenido del programa, y después aparece la imagen, o primero está la imagen y después dicen, bueno, ¿con qué contenido puedo trabajar acá? ¿No? O, bueno, todo eso. Ahora le estoy pasando a Nati este videito que ya me gustaría como para redondear, compartirlo. Y entonces, bueno, nada, eso, perdón. Ahí. Ok, ¿qué dice horizontal, Nati? Horizontal. Entonces, ¿por qué me parece importante el teatro en la escuela? Por muchos factores, por muchísimos factores. Pero hay uno que es muy importante, que es que el teatro, la teatralidad, ¿no? El uso de la teatralidad en el teatro. La teatralidad es un atributo, ¿no? que todos tenemos, horizontal, sí, que todos tenemos un atributo. La teatralidad es antes incluso que el teatro. Y la teatralidad es ese atributo y es muy usado por el poder, ¿no? Es muy usado por el poder, es muy usado, por supuesto, por el comercio, por el mercado, ¿no? Es muy usado por las estructuras familiares. Entonces, a mí me parece importante alfabetizar, entre comillas, alfabetizar, entre comillas, de alguna manera, el uso de... En el manejo de la teatralidad, que todos los niños tienen, que todos nosotros tenemos, ¿no? Como una herramienta, empoderarlos con una herramienta, lo estaríamos empoderando con una herramienta súper importante, ¿no? La teatralidad hoy en día es súper usada, ¿no? Como podemos ver en muchos aspectos de nuestra vida, vemos el informativo y no paramos de ver teatro. Técnicamente a ese uso exacerbado de esos elementos del teatro en la vida se le llama transteatralidad, ¿no? Nosotros dentro del teatro le llamamos así, la transteatralidad, ¿no? Cuando vemos a alguien, en fin, ustedes me entienden, es algo bastante común de ver en los medios de prensa, la teatralidad a flor de piel diariamente. Ahí me despido con este videito que les decía acerca del trabajo sobre lo sonoro con los niños.
Ahí sale. Bien. ¿Cuál? Como si algo se estuviera moviendo o cuando se aplasta un objeto, ¿no? Sí, se rompe plástico. Alguien masticando algo crocante. Pájaro. Un pájaro cuando estaba viendo a su mamá que parecía que Un pájaro. una campana. Y lo último era chin, chin. Bueno, compañeros y compañeras, entonces, alguna biografía que me parece que me encantaría compartirles para ustedes. A mí me resulta súper inspiradora, librazos. La poética del espacio, ¿no? De Gastón Bachelard. Una Biblia, esto es una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Es así, y tenés una clase, y 1500 clases. O sea, todo es concepto, todo abre, abre, abre. O Ulipo, ¿no? Estos son unos locos bárbaros de las décadas de los 70, una mezcla de artistas y matemáticos que se juntaron para construir el texto, ¿no? Entonces hay ejercicios para trabajar, ¿no? Hay la sociedad del espectáculo, ¿no? Que ayuda como a reflexionar un poco más sobre todo esto que veíamos al comienzo, ¿no? Sobre el contexto en el que estamos viviendo, ¿no? Y de qué manera abordamos la teatralidad. Nancy Hudson, La especie fabuladora, este libro me encanta. Y empieza arrancando que todo es ficción, desde nuestro nombre, nuestro apellido, todo es ficción, todo pertenece a fábulas y fábulas y fábulas, fábulas de nuestros padres, ¿no? Es hermoso. Autorretrato de Edouard Levé, por la manera en que escribe, me encanta.
Y bueno, la gramática de la fantasía, que este es un librito que también es hermoso, que adorable. Bueno, compas, no sé, la idea ahora es, en estos minutos que nos quedan, tenemos un ratito, estamos bien, ¿no? O sea, hasta las 7 ahí. La idea es intercambiar con ustedes, compartir acerca de lo que sea, en principio, y después vamos ordenando la charla. ¿Alguien ahí que, cómo es, Nati, cómo sigue esto? Yo tengo que apretar algo, ¿no? Bueno, el que quiera participar, lo que hace, levante la mano y los vamos activando, ustedes se activan los micrófonos y nos vamos organizando. Que puede ser algo de lo que transitaron, alguna experiencia, algo de lo que realmente, una duda que haya quedado, o de compartir, como dijo Gustavo, su experiencia en la escuela. Vamos, un sentido, la idea de charlar un poco cómo que como lo ven en su territorio, ¿no? Porque hay cómo lo abordan relacionado con la territorialidad, ¿no? Con los niños, con su contexto, con su barrio, con las familias. ¿Hay alguien ahí levantando la mano? Eso. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Se escucha? Perfecto, Raquel. Bueno, perfecto. Primero que nada, en nombre de todos los que estamos aquí y los que te van a mirar después, Gustavo, agradecerte infinitamente por la profundidad, la sensibilidad, la forma de decir. Me parece espectacular lo que nos traes con respecto a la diferenciación de teatralidad con teatro, de que es inherente a nuestra especie, la teatralidad. Y bueno, y me queda como la reflexión de esta conjunción que tú haces referencia también de la integralidad que implica la disciplina teatro, las vertientes que tiene hacer teatro en la escuela, cómo se atraviesa esto de la acción dramática. Me encanta el enfoque contemporáneo porque nos permite andar y volar por otros lados. El tema de lo primordial del cuerpo en el enfoque. Y bueno, el juego simbólico, el dramático, me parece sustancial para aprovechar desde el enfoque interdisciplinario y el nutrirse y capitalizar todas las inspiraciones. Y bueno, y los maestros nos encontramos con esa cuestión, Gustavo, que sí, por dónde entramos cuando estamos en el proceso de enseñanza de la planificación y el diseño, ¿verdad? Por el contenido, por el recurso, digo, es todo un dilema eso, con respecto a cómo planificar la disciplina. ¿Tá? Es un poquito así lo que quería compartir. Muchas gracias, Gustavo. Bárbaro, gracias, vale. Karina. La compañera Nati está pasando por el chat los nombres de los libros que hice referencia, ¿no? Sí, ¿por dónde? Primero, ¿no? Primero el contenido, pero pues, bueno, no hay recetas, la verdad, o sea, no siento que haya recetas. A veces leemos el contenido porque lo leemos como una frase y como un disparador, y digo eso como hoy tomaba, ¿no? La representación del espacio en la construcción de escenarios, y se me puede abrir un mundo, o a veces es al revés, aparece una imagen, aparece un texto, una palabra, una canción que nos conmueve. Y después viene el contenido, ¿no? Digo, Wilson da Rosa. Vamos a bajar la reacción. Buenas tardes, gracias por invitarme a compartir esta propuesta tan linda.
tan movilizadora. En mi caso, ahora el rol de dirección me recuerda haber sido tallerista desde el paradigma nuevo, en un contexto crítico, tomando un enfoque de libre expresivo primeramente, en un recorrido de secuencia, y después reflexivo crítico, con formación en el programa nuevo, desde un enfoque nuevo. Y mi mayor desafío como tallerista, ¿qué fue? Crear en un contexto crítico significado para algo que ni siquiera lo tenían. O sea, el barrio que Karina debe recordar, siendo inspectora regional por estas zonas, hasta ni transporte tenía como para que pudieran llegar al MUAR, o sea, y no había instancias creadas como para tener la suficiente movilidad, intencionalidad o ganas por entrar en contacto con el arte, porque había otras prioridades de vida. Entonces, tener una propuesta en la escuela que movilice, que sea coherente, que cree significados, de que permita que no sea solo el mundo interno de nuestros niños por el mundo interno, sino que le diga, bueno, tu mundo interno importa, vamos a moverlo, pero vamos a moverlo con esto nuevo que existe en el mundo también, y que te puede abrir otros mundos, y te va a llevar a crear, y puede permitir ser el canal de tantas experiencias, sentimientos, o todo lo que quieras expresar en una instancia de producción, que tal vez a veces la palabra no es suficiente. Y lo experimenté con muchas instancias en un contexto así. Y agradezco la propuesta, porque me hizo recordar esos caminos llenos de significado para mí que hacen a mi profesión. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, sí, tal cual. Ahí hoy los nombraba Dubati, ¿no? Dubati dice que la experiencia del teatro está muy relacionada con las experiencias que no se pueden describir con palabras, ¿no? O sea, el amor, el horror, la muerte, también habla de la infancia, ¿no? Experiencias conmovedoras que nos despalabran de algún punto, ¿no? Desde algún punto, ¿no? Sí. Karina. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos los compañeros. Muy agradecida por tener la deferencia, la vocación y el interés de continuar junto con nosotros un proceso de formación en el cual todos aprendemos de todos. Y aludiendo un poco a lo que decía Wilson, que de paso te mando un abrazo, y pensando en esa escuela de Wilson, una hermosa escuela en un quintil 1, donde más allá de lo gris de las paredes y de un local con determinadas características, y de un director que gestionó en forma excelente lo pedagógico y lo vincular, hubo una posibilidad desde esa poética de lo corporal, generar, por ejemplo, escenarios lúdicos de juego. Y en esos escenarios generar posibilidades de juego de roles, generar posibilidades de poder generar avances en determinados contenidos, por ejemplo, el títere, ese ejemplo que puso Gustavo con respecto a los elementos, a los materiales con una textura de elasticidad, de deformación, distribuidos en el espacio de diferentes maneras y generando una interacción con los niños, desde una ocupación y un habitar el espacio de cuerpos que a su vez viven un acontecimiento, porque viven un aquí, una ahora y en un contexto, y que crean, producen a partir de esa metáfora corporal, y que generan dinámicas lúdicas de interacción en el cual el niño se expresa y a su vez genera dinámicas de reflejo, de juego, de interacción con otros niños. Eso lo viví en la escuela donde Wilson fue director, y como él tiene una solvente formación en educación inicial, lo vi muy bien trabajado desde nivel 3 a 6,
pese a que el docente que había en esa escuela era de música, pero se generaba una instancia de abordaje interdisciplinar, donde se partía de un juego con una disciplina, pero el teatro lograba generar por sí la interdisciplinariedad y el diálogo de todos estos lenguajes artísticos expresivos, donde sabemos que la potencia de la imagen afecta a los cuerpos y, como muy bien conceptualizaba Gustavo, a su vez estos cuerpos están afectados por ese acontecimiento y se expresan de diferente manera. Otro aspecto que yo considero que es fundamental, que muy bien conceptualizó también Gustavo con el aporte de Derrida, es sacar el centro, ¿verdad?, de los discursos hegemónicos que sabemos que son anteriores a la posmodernidad, de una concepción academicista, y dar lugar al teatro de todos, al teatro de la gente, al teatro con un avance hacia lo popular, y un teatro en el cual el niño es productor, pero a la vez espectador activo. Como muy bien dijo Gustavo, la noción de agente, los niños como agentes, no solo como receptores, ¿verdad?, sino generar desde nuestra área y desde la disciplina la formación de espectadores activos. Sabemos muy bien que estamos en una coyuntura de una posmodernidad, donde la liquidez, donde el cambio, donde existen crisis en distintos aspectos de la vida, y obviamente el arte y la educación no escapan a esas dinámicas. Lo que Gustavo nos aporta, que a mi modo de ver es de una profundidad conceptual, y de la cual es posible tomar aspectos que no son recetas, sino son aspectos a partir de los cuales cada uno de ustedes, en su real entender, proceder, y en función de las contextuales y particularidades características de los centros, se va a generar la transposición didáctica, sabiendo de que si bien el teatro tiene su propia didáctica, ¿verdad?, el teatro de por sí genera un abordaje interdisciplinar, porque se sirve y se nutre de todas las demás disciplinas. Pero bueno, la intención de hoy es poder, desde el teatro, resignificar esas otras poéticas que se descentran de lo netamente textual. Y una de las líneas de orientación de nuestra área es generar en las escuelas prácticas que potencien lo escénico y que no se sirvan solamente del libreto, que no sea solamente generar un trabajo en títere con un libreto, o la dramatización de un cuento, o la teatralización de un cuento o de un texto establecido. Por eso esto, que es de una profundidad que a mí también me ha aportado muchísimo, pienso que forma parte de un proceso de formación, que cada uno se irá de a poco consustanciando, identificando, y paulatinamente, obviamente, pudiendo impregnar en los colectivos en los cuales ustedes se desempeñan, ¿no? Sí. Bárbaro, Cecilia, gracias, Karina. Gracias por bajar esto a tierra. Coincido totalmente, sí, contigo, ¿no? Sí, el niño como centro, como decían ahí acá en el chat, ¿no? Sí, siempre el niño como centro. Sus historias, sus inquietudes, sus emociones, sus diálogos, estar ahí como profe, estar ahí pendiente, ¿no? En el patio, no hay descanso, ¿no? Con el oído parado que escucho, como lo hago como artista o como actor cuando veo el bondi, ¿no? Escucho, no de chusma, es material de trabajo, nuestro material de trabajo. Bien, Cecilia, a ver. Bueno,
perdón por el tapabocas, pero en un hospital y me parece interesante no perderme esto, y la verdad que realmente creo que cada vez que escuchamos la experiencia de alguien que está en las escuelas y que puede compartir sus aportes, me parece que es como luz que entra en una nueva página que giramos del libro y más luz, ¿verdad? Porque me parece que siempre aprendemos de los compañeros. Y bueno, me quedo con la experiencia del teatro sin el texto, que he tenido la oportunidad de hacerlo también, y de a poco cuesta un poco salirse de los parámetros, ¿verdad? Como que uno está acostumbrado a que el teatro siempre tiene que tener texto. Y de a poquito vamos viendo que la experiencia, cada experiencia es diversa y diferente, y que depende de cada situación. Y en este caso, vemos que el teatro no es texto, hay muchísimo más, mucho más allá del texto. Puede tenerlo, y en muchos casos es muy bueno, es muy positivo. Muchas veces los chicos mismos necesitan de ese texto, porque en muchas escuelas, en muchas situaciones, aprenden a manifestarse a través del teatro, ¿verdad? Entonces tampoco es una cosa que vamos a decir, vamos a trabajar solo con teatro sin texto, pero son diferentes opciones que nos abren caminos y nos muestran posibilidades. Eso está muy bueno. Bueno, nada más agradecer y bueno, contarte también se ha vivido ese tipo de experiencia en las escuelas de tiempo extendido, y ha estado bueno. No puedo hablar mucho acá, pero muchas gracias por la oportunidad, y bueno, siempre enriqueciéndonos de poquito. Bárbaro, Cecilia, muchas gracias a vos. Sí, no me está quedando mucha voz, me dicen, Nati, fuerte, me está quedando mucha voz. Pero, bueno, súper valiosa las experiencias. No sé si tenemos alguien más que quiera dar su opinión, que quiera compartir con nosotros cómo les está yendo con esto del teatro en las escuelas. Yo, perdón, ahora puedo hablar un poquito más. No, una de las cosas que quería comentar es que me parece también muy interesante cuando nosotros hablamos con los chicos y vemos que cada uno es diferente y cada uno tiene diferentes necesidades, y el tema de poder ahora tener las plataformas y poder a través de las plataformas recibir las ideas que ellos tienen, las inquietudes que ellos tienen y las propuestas que ellos tienen, también eso nos aporta muchísima luz para ver cómo podemos encarar cada planificación y cada nueva aula que trabajamos con ellos. Eso a mí me ha servido muchísimo y no quería dejar de compartirlo. A través de la plataforma de TREA ellos se comunican muchísimo, y hacemos como una preaula. Creo que está muy bueno y ver qué es lo que ellos piensan, lo que ellos necesitan, lo que ellos sienten, y en base a eso también incluir todas esas cosas en la planificación para que sepamos bien por qué camino ir con cada uno de ellos en la elaboración de la planificación. Muchas gracias, Cecilia. ¿Hay otro compañero o compañera que quiera compartir su experiencia, su tránsito del teatro, de lo que viene vivenciando con sus alumnos, o en algún proyecto en el que sienta que quiera compartirlo, o de esta charla, de lo que nos generaron estas imágenes, estas puestas, u opinión con respecto a esto? Que veo que en el chat está muy activo, anímense a hablar, no pasa nada. Si tienen ganas, gente, por supuesto, si no, no hay ningún Obvio, problema. si no, sigan escribiendo. No hay ningún problema y sigan escribiendo. Bien, entonces, también un poco como para redondear, si es que no tenemos, bueno,
recordarles, somos el equipo Educarte. Antes que nada, quería reafirmar este concepto de teatralidad, ¿no? La teatralidad es anterior incluso al teatro y es un atributo del ser humano, ¿no? Que todos tenemos para organizar la mirada del otro, ¿no? O cómo organizar la mirada del otro. Eso es súper importante en esta época en la que nos viven organizando la mirada. Entonces, por eso me parece fundamental el desarrollo del teatro en las escuelas, ¿no? Como, insisto, vuelvo a decirlo, ¿no? Como esta cosa de alfabetizar desde la teatralidad, ¿no? Una realidad que es cada vez más teatral y más performática también, ¿no? Si se quiere. Gente, compañeros, compañeras, bien, esto de las plataformas que decía Cecilia también, en un momento, yo, perdón, tenía algunos problemas para escuchar, pero creo que, o sea, tenemos las aulas, nosotros tenemos una Wix, que es equipoeducarte.wixsite.com/INEA, por ahí le podemos escribir en el chat. Ahí hay un espacio en el que a través de los inspectores ustedes pueden proponernos, hacernos acercarnos sus materiales, sus experiencias de trabajo, y son publicadas en la página para compartirla con el resto de los docentes. Hay unos grupos de WhatsApp que nosotros activamos para dar información random, que nos parece que está buena, que suma a la tarea de ustedes. Ningún comunicado oficial, ningún comunicado que tenga que ver, eso es a través de los inspectores, nosotros no lo van a recibir por un grupo de WhatsApp, ¿ok? Esto que quede súper claro. El grupo de WhatsApp es para, bueno, eso, decirle, de cuestiones puntuales, ¿no? Materiales inspiradores, hay un nuevo material en la Wix que nos parece que puede estar bueno, una charla, bueno, para eso es. Estamos acá para trabajar juntos, nosotros por supuesto tenemos nuestro horario en el piso 2 de acá de Montevideo Primaria, queremos escucharlos, escucharlas, si no es ahora por acá, que sí, por suerte también, mándenos un mensaje y estemos en contacto. De mi parte, agradecerles. Y estuvo buena esta performance. Que de teatral no tiene nada, porque vieron cómo es, pero está mediado por el tecnovivio, ¿no? ¿Qué es esto? Bueno, sí. Compañeros, bueno, decirles un gracias enorme por acompañarnos, decirles acá desde la Intención Nacional de Educación Artística que estamos muy felices de conformar este equipo de trabajo, donde están los 8 compañeros inspectores, cada uno en su región, que el equipo Educarte para nosotros es un apoyo como equipo técnico y es un apoyo como personas de bien, como excelentes seres humanos que son. Y creo que en esta serie de instancias que nosotros pretendemos que generen en ustedes algún movimiento, que generen en ustedes una resonancia, que generen en ustedes de alguna manera alguna transformación o algún aporte a las prácticas de enseñanza, y donde nosotros tenemos el convencimiento que la dialéctica teórico-práctica es fundamental. Más allá de lo netamente disciplinar, obviamente que hay campos teóricos conceptuales que nutren, sustentan y argumentan nuestras prácticas de enseñanza. Y nos pareció importante, interesante y que suma los aportes de Gustavo, que además como docente tiene formación en expresión corporal y en teatro, y bueno, y creemos que los marcos teóricos que él ha abordado están en todo sentido alineados a nuestro sentir como docentes del siglo XXI, ¿verdad? Que si bien cada uno tenemos nuestro corazoncito y nuestro lugar de confort, está bueno también proyectarnos en una perspectiva posmoderna. Así que les agradezco, y bueno, decirles que los compañeros de Educarte tienen un espacio de consultas, tienen un ágora, que hay un cronograma para que ustedes se puedan conectar, hacer las consultas, interactuar con ellos,
ellos contarles las novedades que hay con respecto a distintos eventos y aporte de otras instituciones, ¿verdad? Para también seguir avanzando en lo interinstitucional e intersectorial. Así que bueno, les mando un abrazo y nos vemos con Natalia, la docente de danza, en la próxima videoconferencia con énfasis en danza que se va a realizar en el mes de octubre con fecha 25 de octubre, que también le estaremos enviando el enlace. Abrazo grande. Chao, Bueno, Pampa, un gracias. saludo, Nos compañeros. vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hermoso todo, gracias. Hasta Gracias, luego. muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que pasen bien. Chau, Carlos. Muchas gracias.